Muy buenas tardes. Reiniciamos el programa de la Cumbre 2022 con el tema Transformando la educación, transformando tu vida y tu mundo. Soy la licenciada Diana Ortiz y seré la moderadora de los siguientes paneles. En este particular tiene el nombre de Transformando tu vida. Aquí vamos a comenzar directamente los ítems que se tratan de energía, vitalidad, bases de la salud, construir grandes relaciones, desarrollar la capacidad de amar a través de la familia, el aprendizaje continuo e integral, el nuevo mundo del trabajo y las carreras, la libertad financiera y la creación y la riqueza. Bueno, tenemos aquí como panelista a la doctora Rocío Naveja Oliva. Ella es rectora de la Universidad Humana y Mundial. Desde el 2005 a la fecha, 10 años en la Universidad Tecnológica de León, desde el 1995 al 2005, como académica, también en planificación y evaluación institucional y presidenta del Observatorio Ciudadano de León. Muchísimas gracias, doctora, y por su participación estamos con usted. Muchísimas gracias. Si me permiten el acceso a mi presentación, lo comparto. ¿Me pueden decir si la alcanzan a ver? ¿Se ve? Ok, muchísimas gracias. Pues es un gusto y agradecida enormemente con Global Peace esta oportunidad, y trataré de ser muy breve, aprovechando estos minutos, participando en el desarrollo de la ciudadanía global a través de estrategias innovadoras de educación. Sin duda esta charla que emprenderé con ustedes tiene que ver construyendo grandes realidades, haciendo una contribución con un liderazgo moral e innovador, que ese es el gran desafío para nuestras nuevas generaciones. Y en esta conferencia, mi presentación va orientada a una reflexión que tiene dos direcciones. Una, ¿cómo estamos hoy en el 2022 la sociedad en general? Y no nada más los estudiantes, los académicos, sino en general cómo estamos en el mundo. Y yo les hablaré de mi país, México. Y después, el cierre de mi presentación, les hablaré ya particularmente desde la educación, los estudiantes, los docentes, cómo podemos enfrentar los desafíos. Y para mí, la cereza del pastel, cerraría hablando de cómo construir realidades positivas a través de experiencias y cooperación para reconstruir la paz positiva que hablaron los panelistas anteriores, nuestro vicepresidente, hablar de la importancia de este concepto fundamental que necesitamos revertir conceptos negativos en conceptos positivos. Sin embargo, mi presentación iniciará hablando con ustedes de 4 puntos. Como les mencioné, escenarios del mundo y México, ampliando círculos, desafiando los escenarios de los jóvenes y contribución de los jóvenes y académicos. Bien, pues el mundo me parece que sería muy reiterativa si hablamos de que no solamente la guerra de salud, sino también las guerras reales que estamos teniendo, están cimbrando la sociedad, están siendo un factor disruptivo negativo que está incidiendo negativamente en el desarrollo integral de las personas, de los jóvenes, dado que esto trae consecuencias de paz, trae consecuencias de relaciones, trae consecuencias de comunicación en términos generales, y nuestro país no es ajeno a esta problemática mundial que nos atañe a quienes somos humanos, es decir, hay muertos, hay injusticia, hay migración, hay una serie de factores que están incidiendo y que el estudiante no es ajeno a él. El académico tiene que colaborar con el estudiante bajo estos escenarios, algunos a cierta distancia, otros cercanos, como es el caso de mi país. Estos escenarios son sin duda, y les quiero exponer algunos datos de mi país. Miren, hoy 28 de septiembre, 20,000 personas ya no tendrán acceso a salud. 4,700 mexicanos hoy entran en pobreza
dado que tenemos indicadores que en los últimos 2 años tuvimos 4 millones de pobres más y CEPAL augura que en 2022 tendremos 2.5 millones que estarán en esta condición. Perdón por el error ortográfico de estarán. 3 de cada 10 no tendrán canasta básica para alimentarse. 3 de cada 100 personas de la población económicamente activa no han tenido una movilidad social. ¿Qué significa? Nazco pobre, muero pobre. Poco es el que tiene estos accesos. El 70% de la población ocupada en mi país hoy carece de ingreso laboral suficiente para salir de la pobreza. Hoy, 28 de septiembre, tendremos 96 personas ejecutadas. 7 niños van a desaparecer para siempre. 48 mujeres van a ser violadas. 876 personas morirán de COVID o de otras pandemias. Pero además se agrega que en nuestro país la impunidad y la corrupción es del 93.2. ¿Qué significa? Que de cada 100 delitos, solamente 4 se denuncian y de esos que se denuncian pasan al sistema de justicia para ser investigados. Entonces, bajo estos escenarios, los educadores en mi país decimos, ¿cómo construimos, cómo hacemos un escenario para las nuevas generaciones? Y entonces viene la pregunta es, tenemos que entender como sociedad nuestra problemática. No podemos estar alejados. Debemos estar cercanos a ella, conocer la profundidad y no hay de otra. Es involucrarnos. Eso es pensar en construir realidades. Porque si no estamos conscientes de ello, hoy 2022 en la realidad de mi país, pues no tendremos una respuesta de lo que puede pasar el día de mañana. Entonces, yo les quiero compartir ¿qué hemos venido haciendo? Asumiendo responsabilidades en nuestro estado. Guanajuato es un estado que está ubicado en el centro del país. Son 33 estados divididos geográficamente y Guanajuato está en el corazón del país, en el centro, y que ahí no perdemos la esperanza que seamos un efecto de irradiación porque queremos reconstruir nuestra sociedad, queremos reconstruir el tejido social, queremos generar mecanismos de paz positiva, visualizándonos más allá del combate a la violencia y a la delincuencia, que es como donde todo mundo o la mayoría están enfocados. Estamos perdiendo de vista el foco, que hay temas de igualdad, de inclusión, de paz, que son los que nos van a ayudar a construir. Decía nuestro secretario de Seguridad Pública, lo que no debemos de perder de vista es que nosotros recibimos lo que se dejó de hacer atrás. Es irnos a las causa causare y entender, como decía Santo Tomás de Aquino, si entendemos la causa de la causa, que es la causa de lo mal causado, entonces entenderemos que la pobreza, la desigualdad, las condiciones de vida, la violencia en el hogar, la descomposición social son unos de muchísimos factores que hoy tienen a nuestro país, a nuestras ciudades, bajo esta condición que está detonando día con día. Entonces, nuestra visión es apostarle de una paz negativa que solamente se enfoca a la violencia y delincuencia a un esquema de trabajo social. Y esto va dirigido a ustedes, maestros y estudiantes, porque esto lo hacemos aquí en la Universidad Humana y Mundial, es sumarnos en el conjunto de actitudes y estructuras que se están creando en las sociedades para lograr la paz y la tranquilidad y el acomodo social. ¿Y cómo estamos haciéndolo? Visualizamos, y este mapa lo bajé del Google, pero me pareció muy idóneo para nosotros, porque lo estamos haciendo y ahorita les voy a decir el cómo. Estamos generando un buen gobierno en Guanajuato. Estamos tratando iniciativas desde las empresas para hacer una distribución equitativa de recursos. Estamos buscando que haya momentos de reflexión y de análisis para que haya también interrelación vecinal. También estamos detonando a través de empresas transnacionales
un alto nivel de desarrollo de capital humano, de tal manera que todo esto vaya buscando una armonía, pero esto no es posible si no hay recursos y cero corrupción. ¿Qué estamos haciendo hoy? Les comparto. Esto es para las universidades. Yo no sé si los demás países que nos escuchan tienen algún parecido con alguno de los temas que yo estoy hablándoles. Sin embargo, nosotros no nos quedó de otra, queridos asistentes, y las universidades, particularmente la mía, emprendimos una tarea: hacer una alianza estratégica gobierno de los 3 niveles, el municipio, la ciudad, el estado y la federación, sumados con empresarios, con organizaciones civiles y con la juventud, con líderes sociales, trabajando en esta puesta de tiempo, buscando alternativas de cómo podíamos nosotros solucionar. Y aquí son 4 grandes acciones que hoy estamos detonando. Miren, ahí está el mapa, ahí se ve mi estado en donde vivo. Yo soy del estado de Jalisco, pero ahí se visualiza Guanajuato. Yo soy una madre de 2 hijos, mi familia vive en Jalisco, pero me acogió y ha sido magnánimo Guanajuato para desarrollarnos en todos los términos y en todas las condiciones de vida. ¿Qué hicimos primero? Lo que no se mide, lo que no se conoce y no se mide, no se controla y no se mejora. Por ello, creamos un observatorio ciudadano de León. Creamos un organismo en donde se está replicando en diferentes partes de nuestra ciudad. ¿Y saben qué? Las universidades, a través de la investigación, del servicio social, del trabajo que se desarrolla con estudiantes y académicos, hemos detonado investigaciones en diferentes temas para coadyuvar en las mejores decisiones de nuestro gobierno, hablando de seguridad, por supuesto, movilidad social, entendido a la gente que tiene posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y no en la pobreza, el medio ambiente y la transparencia y rendición de cuentas. Ese es uno de los casos. El otro son las mesas de seguridad y justicia. En las mesas de seguridad y justicia se sienta una mesa de alrededor de 40 personas, están autoridades de los 3 niveles de gobierno y empresarios enfocándonos en cada uno de los delitos en donde se participa, problemáticas en nuestra ciudad. Por ejemplo, les comparto algo. En León, Guanajuato, una ciudad de 1.800.000 habitantes, ya hace 4 años el mercado del consumo de drogas era de $600 millones. Evidentemente, cuando hay un consumo, pues también hay un consumo, pues hay una oferta. El mismo consumo, la demanda está provocando que haya un mercado peleado por diferentes nichos del crimen organizado. Entonces, al tener nosotros esta circunstancia, esto no es del gobierno, esto es de nosotros los ciudadanos, que no estamos entendiendo que la descomposición social está generando jóvenes con serios problemas de consumo de drogas y que no están en las aulas, que no están detonando actividades productivas en las empresas. Y entonces, cuando un joven de escasos recursos tiene una adicción y no tiene el recurso, la mejor forma es ir por su dosis a una farmacia, hacer el atraco y hacer una operación hormiga para todos los días y tener su consumo. Eso está generando a nosotros una descomposición, y este es un tema que el gobernador del estado de Guanajuato detonó un proyecto que le llamamos Planet Youth, que es atender las adicciones. Este es un modelo replicado de Islandia. Islandia tenía un problema de consumo de cigarro y de alcohol. En nuestro caso son drogas y alcohol. Y ese es el tema que estamos trabajando en la Mesa de Seguridad y Justicia. Prevención de las adicciones, prevención del delito, y estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestras policías. Son los 3 grandes proyectos de las mesas. Si me voy al fideicomiso, les quiero compartir algo de grandes realidades. Gracias a Dios logramos que empresarios de todo el estado decidiéramos aportar un recurso de $45 millones al año en un fondo que se llama fideicomiso con 2 fines. Ese fideicomiso es dedicado
para atender la pobreza y la desigualdad y el otro es para atender los temas de seguridad. ¿Cuál es la diferencia de este gran proyecto ciudadano impulsado por empresarios y universidades? Y que también tenemos líderes de jóvenes que están dentro de este proyecto, pues es generar proyectos nosotros mismos, avalados por la propia ciudadanía, detonados por empresarios y por organizaciones civiles reconocidas para incidir, porque en ocasiones los gobiernos no se miden. Nosotros buscamos que todos los proyectos tengan medición y para eso es el observatorio. ¿Voy bien en tiempo? ¿Cuánto me queda de tiempo? Bien, me voy rapidísimo. Me hace la seña con la manita, por favor, para irme. No quiero robar tiempo a nadie. Y el último proyecto, prevención con reinserción. Nosotros estamos trabajando con los jóvenes que salen de las cárceles. Estamos haciendo un proyecto de alto calado en donde la gente que egresa, que desarrolló habilidades artísticas, culturales, que es justamente lo que voy ahorita terminando con ustedes, voy corriendo a una cárcel a ver una obra de teatro de más de 100 internos, es justamente trabajar y esperar con las manos abiertas en la sociedad para hacer un proceso de inclusión y evitar que haya una reincidencia delictiva en las personas que salen de la cárcel. Este es el tema. Las reglas del juego son 5 letras y creo que esto nos resume a lo que estamos haciendo la labor en Guanajuato, cambiando y transformando realidades. Generamos conocimiento, generamos compromiso social desde las universidades, desde las preparatorias, coordinamos acciones desde la iniciativa social, contribuimos con propuestas claras, precisas, que vayan enfocadas a un tema en particular, pero sobre todo hablaba la doctora Carolina, el amor al prójimo, hablamos del corazón. Aquí entra el humanismo, porque cuando tú te vuelves insensible a los problemas de tu sociedad, difícilmente vas a hacer los propios. Necesitamos entender, conocer, pero también no volvernos insensibles. Y ese es el gran desafío al que yo veo aquí en México. Yo no sé si lo ven en otros países. Estamos pasando de una sociedad líquida, de una sociedad sólida, estable, a una sociedad líquida, individualista. A través de los teléfonos, vemos con profunda tristeza que hay una abundancia de información, pero hay una pobreza de atención, decía Herbert Simon. Los jóvenes están en una falta de atención profunda, no cuentan y no tienen un contacto con la realidad. Esto lo vemos mucho en nuestro país. Estamos viendo una mayor frustración derivado de la pandemia y también una poca sensibilidad sobre los problemas sociales. El mundo se ha vuelto reducido al uso de las redes, de estar googleando, de estar en el Instagram, de estar en programas, pero no están detonando acciones de alto calado en la proporción en la que están creciendo los problemas. O sea, sí lo tenemos, sí se desarrolla, pero los jóvenes están quedando debajo de lo que requiere la contribución social y esta es un área importantísima. Y les invito para cerrar, jóvenes, a las universidades. Recién escuché a Jordi Sánchez Navas con su libro Be Social. Él ha documentado en este libro 40 experiencias en 40 países donde las universidades y los jóvenes han logrado detonar proyectos de emprendimiento social de gran trascendencia. Y pongo un ejemplo. En el caso de la India, está moviendo un grupo de jóvenes y universidades por el tema de la contaminación del agua, y estos jóvenes, por iniciativa propia, apoyados por sus maestros, fueron a buscar las autoridades religiosas de alta jerarquía, buscaron autoridades políticas, y están logrando que el contaminante mayor, que son las flores que honran a sus muertos, no se arrojen en el agua, sino se generen altares, y por ende están generando un turismo y una atracción turística internacional importante. Son temas que tenemos que romper este paradigma, ponernos atentos a esta realidad y emprender. Tenemos que hacer una contribución, hay que trascender. En la vida, en nuestra esencia está la grandeza para trascender, que ese es el eslogan de Humani. ¿Y cómo lo pueden hacer? Ya nada más para cerrar, habló la maestra Carolina y también el maestro Gallardo, la importancia del ser ciudadano del mundo,
de ser parte de una sociedad con una moral compartida. Esto viene desde los griegos y este concepto del cosmopolitanismo lo creó la maestra Esther Heister, le dio cuerpo y vida, una maestra de la Universidad de Paul en Estados Unidos, y yo traigo a colación lo que también dijo la maestra Carolina: desarrollo de habilidades globales, y me centro en 4, que también lo habló la maestra y no voy a abundar: el pensamiento crítico desde corta edad, en niños desde preescolar, infundirles el pensamiento crítico, raciocinio, análisis, que tengan una comunicación intercultural como lo están haciendo los japoneses. Resalto la capacidad de resolver problemas, que tengan visión y esta necesidad de investigar, de observar para resolverlos con creatividad e innovación. Hoy necesitamos nuevos líderes para la nueva civilización. Solo así construiremos mejores escuelas, mejores jóvenes, involucrándonos en las iniciativas. Y si no hay iniciativas, llega el momento de la creatividad, resolviendo problemas, construyendo realidades diferentes, haciendo cosas distintas para obtener resultados distintos. Nosotros necesitamos que alguien llegue a rescatar lo que desafortunadamente destruimos esta generación. Jóvenes con visión de futuro y jóvenes con amor al prójimo en la reconstrucción de la paz y la tranquilidad de cada una de sus sociedades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, al final vamos a ir respondiendo las preguntas que escribieron las personas. Bueno, ahora vamos a ir al segundo panelista. Tenemos al doctor Enrique Martínez Larrechea. Él es doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Sociología y fue exdirector nacional de Educación en Uruguay. Adelante, doctor. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos los queridos colegas. Les pido disculpas de antemano por mi alto grado de afonía. Espero poder culminar la presentación sin quedarme afónico antes. Quisiera también saludar a la doctora Rocío Naveja y, bueno, felicitarla por las notables experiencias que nos ha compartido en estos minutos. Creo que es una obra formidable que pone sobre la mesa muchos de los temas centrales que tenemos en nuestra sociedad y en nuestra cultura, ¿verdad? Pero bueno, quisiera, antes de iniciar mi presentación, agradecer muy especialmente la invitación de la que fui objeto por parte de la Fundación Paz Global, por parte, supongo, de Jorge Guldenshoff. También agradecer a los organizadores por su presentación. Yo voy a hablar sobre la educación en valores. Y enseguida les voy a compartir una presentación que no sé si se está viendo. ¿Se logra ver? Sí, ahora se está viendo. Sí. Ah, bueno, genial. Un poco como guía de la presentación que pensaba hacer. ¿Por qué educación en valores? Bueno, porque muchos de los graves desafíos que enfrentamos como humanidad y como personas, y aquí está el desafío de transformar la vida que nos planteaba este panel, bueno, pasan por, como bien decía Rocío, por la educación, y en mi modesta opinión pasa mucho por la educación en valores, la educación para los valores. Vamos a ver muy brevemente de qué se trata de eso. Una pequeña distinción entre moral y ética, que básicamente son la misma cosa. Si yo digo moral y ética, estoy diciendo lo mismo. Pero la filósofa española de la Cortina por ahí sugiere una cierta especialización de uno y otro término. Permiso, diciendo, doctor. Permiso, sí, doctor. por ¿Será favor. que podría cerrar y volver a ingresar nuevamente? ¿Yo? Sí, su presentación. Su presentación. Sí, Volver a cómo no. ingresar nuevamente. Sí, cómo no. A ver si... ¿Qué tal ahí? ¿No se ve? Yo sí la veo. Ah, Rosy la ve.
¿O ¿Puedes ver prefieren? la pantalla completa? ¿Qué sugieres, Martín? ¿Quieren ponerla ustedes? Sí, puedo ponerla yo. ¿Sí? Bueno, continúo entonces un poquito con la introducción. ¿Qué nos decía esta filósofa española? Adela Cortina, una filósofa práctica, una filósofa la autora de la filosofía ética. Bueno, nos proponía esa distinción entre ética y moral, diciendo, bueno, la ética podría designar más bien la reflexión sobre la filosofía moral, la reflexión sobre los fenómenos morales, y lo moral sería, bueno, aquello que experimentamos los seres humanos, esa dimensión moral que nos constituye y de la que somos, y es una parte absolutamente inescindible a la que no podemos renunciar. Entonces, dicho esto, nos parece que la educación en valores precisamente es uno de los elementos, es una estrategia que nuestras sociedades pueden asumir para intentar dar respuesta a este tipo de problemas. Bueno, acá tenemos la presentación. Muchas gracias, Martín. Ya la tendremos, sin problema. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la educación en valores? Básicamente, la centralidad de la dimensión axiológica. Como decíamos, todos los seres humanos somos seres morales, seres éticos. Por más que querramos, no podemos vivir solamente según un principio de utilidad, de placer, o de fuga del mundo. De alguna manera siempre estamos convocados por la dimensión moral que nos interpela, incluso en nuestra intimidad, ¿verdad? No tiene que ver solo esto con lo que nos reclame la sociedad. Hay digamos, una constitución antropológica que nos hace seres éticos. Entonces, desarrollar esta dimensión ética está allí, como está la dimensión de ver, de sentir o de jugar al voleibol. Solo que jugamos mejor al voleibol, identificamos, disfrutamos mejor de lo que nos dice un director de cine en una obra fílmica, si educamos el ojo, si educamos la motricidad para el voleibol, también si educamos nuestra capacidad de discernir éticamente. De manera que este es un aspecto muy central y, a mi juicio, en general muy olvidado por los sistemas educativos contemporáneos, especialmente en América Latina. No le damos la suficiente importancia a esto, ¿verdad? Por cierto, nuestro texto constitucional en Uruguay, supongo que en otros países es semejante, establece que en todos los establecimientos educativos se atenderá a la formación moral y cívica de los educandos. Pero esto rara vez se traduce en un programa, en un plan de acción efectivo para esta realidad. Entonces, la personalidad moral entonces supone que hagamos un desarrollo sistemático, intencional de ella, y que pensemos en los educandos, concibámoslos a ellos como sujetos de un proyecto de vida que supone reconocer, valorar y promover su autonomía. Si son personas éticas, si son personas sociales, personas morales, son personas autónomas, son capaces de decidir ante la complejidad de la vida y del mundo. Pero esto requiere, como digo, ser tratado por el sistema educativo. Por lo tanto, requiere que esto integre el currículum de alguna manera, sea en forma independiente, específica o en forma transversal. Implica también que diseñemos acciones, pensemos formas de evaluación, diseñemos experiencias pedagógicas que permitan que las personas desarrollen su personalidad moral. Esto es una cosa muy importante, repito, en la que creo que tenemos asignaturas pendientes. Entre los objetivos de la educación en valores está el contribuir al desarrollo moral autónomo, está el de favorecer las competencias dialógicas, que las personas podamos interactuar, negociar,
transferir los significados, entender los puntos de vista de los otros. Todo esto es muy importante para una convivencialidad y especialmente en sociedades democráticas. También tenemos que tener conocimiento y familiaridad con los documentos y con el pensamiento que nos ha sido legado por nuestros antecesores de alta relevancia moral, ¿sí? Tener un conocimiento de que esa dimensión existe, poder discutirla. Y también la educación en valores puede favorecer el reconocimiento de valores universalmente deseables, reguladores de la vida social. También es muy importante lo que puede hacer en el proceso de construcción y valoración del yo, a través de qué? Del autoconcepto, de la autoestima, y de construir formas de comportamiento que tengan que ver con el propio juicio moral que yo hago, ¿verdad? Así como comprender, respetar y construir normas de convivencia en la vida colectiva. Bueno, podemos ver la otra. En el Uruguay, por ejemplo, me interesaba mostrar esto. Diversos textos legales han hecho alusión a la importancia del docente en la presentación de temas relevantes para la formación. Y en ese sentido ha habido diversas formulaciones. Acá yo seleccioné tres. La actual ley de educación, recientemente modificada en algunos artículos por una ley de urgente consideración, establece que el docente en su condición profesional es libre de planificar sus cursos, si tiene libertad de cátedra, pero debe ceñirse a los objetivos y contenidos de los planes y programas, y los educandos tienen la libertad y el derecho de acceder a todas las fuentes de información y de cultura, y el docente tiene el deber correlativo de ponerlas a su alcance, con un criterio de amplitud, ecuanimidad, balance de puntos de vista. Yo me sigo quedando con la formulación que hizo la Ley de Educación a la salida de la dictadura militar, que fue muy interesante porque estableció este último parrafito que ustedes leen acá: se garantizará plenamente la independencia de la conciencia moral y cívica del educando. La función docente obliga a la exposición integral, imparcial y crítica de las diversas posiciones o tendencias que presente el estudio y la enseñanza de la asignatura respectiva. Era un texto, a mi juicio, mejor que el que luego trajo la Ley de Educación. Lo importante a retener es que en esos procesos de formación precisamos respetar la conciencia moral de los educandos y necesitamos promoverla. Veamos cuáles serían las dimensiones sustantivas para una educación en valores. Bueno, desarrollar estrategias para desarrollar la autonomía. Esto se hace a través del proceso. No lo hace la educación, lo hace la persona. Pero la educación puede ayudar en esa construcción del yo a través del autoconcepto, es decir, de explorar el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, la autoestima, la autorregulación de la conducta y el autoconocimiento. Muchas veces personas que cometen atentados o ataques en las escuelas, muchas veces en sus documentos personales, en sus comunicaciones, están, digamos, dando indicios de un autoconcepto absolutamente destruido, de una autoestima compleja. Es decir, de manera que prevenir situaciones de violencia, educarnos todos para la convivencia en paz, requiere tomarse en serio el autoconcepto, la autoestima, la autorregulación de la conducta y el autoconocimiento. Es decir, no alcanza con decir, como a veces solemos decir, bueno, yo cuando me paro frente al salón de clases estoy educando en valores. Sí, muy bien, todos estamos educando en valores todo el tiempo, en el salón de clases y fuera del salón de clases. Lo importante es que esa dimensión moral sea objeto de un trabajo específico, intencional, curricular, pedagógico, institucional. De eso se trata. La educación en valores también provee capacidades para el diálogo, permite aprender a escuchar, aprender a argumentar, a usar recursos lingüísticos en situaciones moralmente controvertidas, desarrollar un diálogo cooperativo, un diálogo que tiene unas ciertas características de cantidad, de calidad, de modo, en fin.
hay una serie de autores que han trabajado sobre estas cuestiones. De manera que la capacidad para el diálogo, las capacidades para el diálogo también se educan, también se trabajan. La capacidad para la convivencia, el concepto de convivencialidad, es decir, el rol de los sentimientos y emociones, que yo pueda controlar esas emociones, conocerlas, regularlas, el aprendizaje de habilidades sociales, que suponen comportamientos interpersonales complejos. Y ahí, bueno, importa mucho el modelaje, la representación, en fin, una cantidad de técnicas o de conceptos que se pueden aplicar a este desarrollo, a este desarrollo de las capacidades de convivencia. También un aspecto fundamental de la educación en valores o para los valores es que provee el desarrollo de la reflexión sociomoral. ¿Qué es esto de la reflexión sociomoral? Es la discusión, por ejemplo, de dilemas éticos. ¿Qué son dilemas éticos? Son narraciones breves que nos presentan un conflicto de valores, frente a los cuales tenemos que optar. Entonces, uno debe valorar diferentes alternativas o cursos de acción, debe reflexionar sobre sus puntos de partida, criticar sus supuestos, supone una comprensión crítica y motiva el conocimiento, la reflexión, la crítica, la autocrítica. Así como la resolución de conflictos. Esto es especialmente relevante en la educación para la paz y la comprensión y para los derechos humanos. Yo estoy seguro que ningún chico de ninguna escuela de nuestro continente se va a aburrir si le ofrecemos la posibilidad de, con su inteligencia, con su libertad, con su creatividad, darnos propuestas para resolver la guerra en Ucrania. Probablemente no la resolvamos con un ejercicio escolar, pero sí vamos a estar diciendo a ese chico o a esa chica que él está llamado a, a juzgar y a resolver cuestiones sumamente complejas y sumamente críticas. Por supuesto que acá hay marcos conceptuales ya elaborados por los grandes pedagogos clásicos, por ejemplo Jean Piaget tenía una clara en su visión genética y evolutiva, tenía también una visión evolutiva del desarrollo del juicio moral. Y Kohlberg, un autor norteamericano, también desarrolló una concepción muy interesante sobre el desarrollo del juicio moral en 3 estadios. Un estadio preconvencional, en el que, digamos, casi no hay juicio moral, hay un seguimiento porque no haya más capacidades para eso. El nivel convencional, en el cual simplemente nos acomodamos al juicio social, sin mayor dificultad, ni crítica, ni reflexión, y el juicio moral postconvencional, en el cual somos capaces de, más allá de presiones, más allá de modas, más allá de generalidades, ser capaces de nosotros optar libremente. De manera que esto es muy importante. Esto vamos a saltearlo un poquito, solamente decir brevemente que cuando hablamos de dilemas éticos y hablamos de controversialidad, estamos, digamos, en situaciones diversas. Si estamos ante valores universales compartidos, naturalmente no hay controversia. Si estamos ante valores contradictorios con los valores universales, entonces tenemos un dilema ético. Por ejemplo, ustedes recuerdan que la China no dejaba tener más que un hijo en otra época. Imaginen una familia china que desea tener un segundo hijo. Está en un fuerte dilema ético. Va a arriesgar su seguridad, su estabilidad ante la posible persecución del Estado por un segundo hijo. O va a aceptar, por ejemplo, la muerte del segundo hijo. Va a no tener hijos en función. Es decir, situaciones muy complejas moralmente y social y políticamente, ni qué hablar. Pero entonces es en esas situaciones contradictorias en la que surge la importancia del juicio moral. Y después puede haber valores no contradictorios con los principios, con los valores universales, pero que no son decisivos. Supongamos sociedades islámicas o personas que profesan la fe islámica que deciden llevar un velo. Ahora tenemos el lío de Irán con este asunto, pero
en muchos lugares de Occidente el uso del velo por parte de personas islámicas de alguna manera refuerza su identidad social y cultural. ¿Es esto negativo? ¿Debemos prohibir el velo como lo hizo Francia, por ejemplo? Bueno, en mi modestísima opinión, no. Son valores comunitarios, valores comunitaristas, pero que no están en pugna con los valores universales. Otra cosa es si me dicen, bueno, las mujeres no pueden estudiar. Entonces sí, desde, de nuevo, desde mis principios culturales o desde mi visión de la cosa, yo diría, estamos negando la posibilidad de desarrollo personal de una chica, de una mujer, por el hecho de ser mujer. Esto no es ético, ¿verdad? Entonces, simplemente para decirles que frente a los valores controversiales, es muy decisiva el rol del profesor, el rol de los maestros. Es decir, es ilegítimo, en términos éticos y pedagógicos, la toma de partido de forma encubierta. Yo no digo que pertenezco a una ideología, que tengo una fe, que tengo una posición tomada, y la induzco en mis alumnos, de una manera encubierta. Esto es ilegítimo. Si estamos ante valores socialmente controvertidos, yo debo en primer lugar decir esto. Esto es una cuestión socialmente controvertida, en la que estamos en dificultades y tenemos que desarrollar el juicio moral. O formas dogmáticas. Esto es así porque yo lo digo, o porque lo dice el libro, o porque lo dijeron autores anteriores. Mucho peor serían las formas coactivas. Es decir, bueno, te induzco a pensar esto porque si no te va a ir mal en mi curso, y te va a ir mal en la escuela, y te va a ir mal en la sociedad, ¿verdad? O que fue formas excluyentes, en la cual, digamos, me quedo con algunos alumnos que siguen mis principios, o intento persuadir a algunos emocionalmente. En fin, todas estas serían un catálogo de conductas éticamente ilegítimas de parte de un profesor, de un formador, de un educador, ante los valores controversiales. Entonces, ahí caemos en un concepto muy interesante que fue desarrollado por un programa de educación en valores que hubo en el Uruguay, que recuerdo que lo promovió el licenciado Daniel Corvo y que tuvo un equipo técnico muy interesante. Pero no solo ellos, digamos, acá hay reflexión del grupo de investigación sobre educación moral de la Universidad de Barcelona, en España, y otros aportes muy interesantes, llegaron al concepto de neutralidad procedimental. Porque en aquella definición legal que yo les leí, cuando se hablaba de que el docente tenía que plantear en forma imparcial, muchos nos criticaban o criticaban y decían, pero ¿cómo imparcial? ¿Cómo ante el nazismo cómo puedo ser imparcial? O ante el genocidio, o ante algunos hechos brutales y dramáticos. Bueno, no se trata de ser imparcial ante cuestiones que violan los valores universales, pero ante los dilemas y ante los valores de tipo controversial, se impone sí, no una neutralidad de fondo, porque el docente nunca va a estar ausente de su toma de partido, de su visión, pero sí una neutralidad procedimental. Es decir, yo procedo con neutralidad, lo que no significa que yo sea neutral ante un dilema ético. Y esto, ese programa de educación en valores del Uruguay de aquella época, le estoy hablando de hace 20 años, lo refería como una pedagogía de la laicidad. Es decir, es una forma de actuar, una técnica, un procedimiento que adopta el profesor con el objeto de facilitar que el educando desarrolle su capacidad dialógica. Yo no lo sustituyo, yo no le digo cómo hay que pensar este asunto. Le permito que desarrolle esa capacidad dialógica y de juicio moral que pueda hacer sus opciones axiológicas con la máxima autonomía. Entonces el docente, cuando ante una cuestión controversial que implica neutralidad procedimental, opera sobre todo de forma metodológica. Impulsa el proceso cognitivo, valorativo, lo sigue, ambienta el pensamiento reflexivo, es decir, genera el espacio para modelos imparciales de razonamiento. No quiere decir que el resultado sea una imparcialidad moral frente a algún problema grave. Significa que la forma en que se trabaja, dada su controversialidad, tiene estas características, ¿verdad? Podemos ir ya, no sé cómo estoy de tiempo, pero quisiera ir ya cerrando para dejar espacio a... Tenemos 2 minutitos para 2 cerrar minutitos. la presentación.
vamos a ir cerrando entonces. No sé si hay alguna placa más, creo que sí. Bueno, un poquito más adelante. Esto, me voy a quedar con algunas reflexiones finales para estos 2 minutos finales, que son muy interesantes. Pertenecen a 3 autores, un español y 2 uruguayos. La primera, queriendo legítimamente huir del adoctrinamiento, hemos llegado a creer que cada alumno, que cada alumna puedan aprender por sí mismos lo que está bien y llegar a tener sus propios valores. Esto es un grave error. Es una especie de prescindencia del sistema educativo. Y así lo dice el pedagogo español Antonio Bolívar. Antonio Grompone, que fue uno de los fundadores de la formación docente en el Uruguay, dice: un tratamiento científico universal abierto de los problemas del momento y del medio desaparece en cuanto se subordinan experiencias, ideas, trabajos de enseñanza o de investigación al programa que se le trace fuera del centro de enseñanza. Cuando se ponga al centro educacional al servicio de objetivos que no sean los de estudiar en el campo de las ideas, los problemas de su tiempo y de su medio. Si la enseñanza adquiere militancia, se convierte en instrumento de partidos o de organizaciones extrauniversitarias. Transporta a ellas las luchas públicas y es solamente un instrumento más de propaganda. ¿Significa que la escuela debe estar ajena a la democracia? No. Significa que es un ámbito específico, diferencial, en el cual no se pueden llevar las luchas de partidos en forma abusiva de la conciencia de los educandos. Simplemente eso. Y finalmente una profesora uruguaya ya fallecida, Elena Costabile, nos decía: la libertad se alza sobre el terreno previo y no sobre el vacío. Quien no tiene un horizonte axiológico no es realmente libre, porque entre qué valores elige si estos no le han sido descubiertos. Reforzando entonces la idea que yo quise transmitir en esta breve presentación, de que la educación para los valores, para la conciencia moral, debe ser tomada seriamente, debe ser incorporada formalmente en los sistemas educativos, debe ser objeto de estrategias pedagógicas y no tengo la menor duda que de esta dimensión de la formación van a surgir productos excelentes, cosas muy buenas para la convivencia de la sociedad del futuro. Así que quería un poco romper una lanza por la educación para los valores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Enrique Martínez Larrechea. Agradecemos su Gracias, Diana. exponencia. Luego, al finalizar, vamos a hacer las preguntas que algunas personas escribieron. Bueno, ahora por último tenemos el panelista, el doctor Antonio Montiel. Buenas tardes, doctor Antonio. Él es consejero familiar y experto conferencista de amplia trayectoria, conductor del programa Hablando Sinceramente en Familia, emitido por la RCC, Red Campaña de Comunicaciones. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes de aquí desde la ciudad de Coronel Oviedo. Estoy conectado ahora. Estuve en una jornada culminando una serie de actividades por el mes de la juventud en el departamento. ¿Vos estás viendo bien mi pantalla y sale bien el sonido? Yo estoy viendo muy bien. ¿Sí? ¿La pantalla sale bien también? Sí, también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de abordar el tema del punto de vista de la familia y el trabajo que vengo realizando en Paraguay desde mi cosmovisión. Primeramente, quiero agradecerle a los organizadores y también a todos los participantes aquí de Paraguay y también de diferentes lugares del continente americano. Mi página es Hablando Sinceramente en Familia, como ya mencionó. Hace mucho tiempo estoy en varios canales, al principio el canal de la familia y ahora RCC, por el canal Tigo 29, Hablando Sinceramente en Familia. Bueno, aquí ustedes pueden observar mi pequeña familia, entonces tengo más o menos algo que compartir. Estoy siguiendo el modelo de No se Piaget. ve la presentación, discúlpame. ¿Será que compartir de Ahora, vuelta? Ujú. ¿no? Ahora no se ve. ¿No se ve? No. Voy a salir otra vez y voy a ver si podemos volver a entrar. Ok, por favor, doctor.
voy a ver un poquito cómo podemos tratar esto. A ver, un poquito. Voy a volver a intentar. Ahí sale algo, ¿no? Nada No, aún. Hola. todavía no. No, todavía, doctor. Bueno, voy a volver otra vez. Bueno, salgo otra vez, entro aquí, voy a ver si conecto y pongo share. Ahora, Ahora se ve perfecto. bueno, continúo entonces para aprovechar el tiempo. Esta es mi pequeña familia, como mencionó el profesor de Uruguay, el señor Piaget, hizo su laboratorio en su casa. Entonces, yo tengo mi propio laboratorio en casa, todo lo que es desarrollo del carácter, que es el tema asignado para mí desde el punto de vista de la familia. Entonces está la heroína de la casa, que es mi esposa, se llama Noemí, es profesora de música, todo el tema de pedagogía musical. Entonces en un aula no puede hacer ruido, entonces tiene que tener muchas habilidades para que con 30 chicos ahí no hagan mucho ruido y que realmente tengan música. Luego mi hija, que está en el medio, es la hija mayor. Ella está ahora como psicóloga clínica en la ciudad de Miami, trabajando hace un tiempo atrás ya. Y por supuesto buscando una hermanita para Lidia. Vinieron 6 varones. Ustedes pueden observar, son chicos muy robustos. Según mi nutricionista, ellos son chicos que están con una dieta líquida. Y le pregunté, doctora, ¿y qué significa la dieta líquida? Y me dijo que como varones van a liquidar todo lo que hay en la casa. De hecho, que ahora las invitaciones vienen solamente señor y señora y sin hijos, simplemente para hacer un poquito de broma. Bueno, hoy estamos hablando de una palabra que está muy de moda, que es la palabra transformación. Y hoy tenemos que andar con un glosario en la mano para definir algunas terminologías, porque hay mucha confusión en términos que se están utilizando hoy. Y por eso quiero compartir, porque la palabra que se promovió a través de la fundación es la palabra transformación. Y es una palabra que está de moda hoy, especialmente en Paraguay, se utiliza mucho la palabra transformación y me gustaría definir esa palabra desde una cosmovisión, porque hoy lo que estamos viendo es un poquito de lo que se llama choque de cosmovisión o de cosmovisiones. Y por supuesto, la palabra cosmo, mundo, visión del mundo, y cada uno tiene su cosmovisión. Entonces yo voy a compartir con ustedes mi cosmovisión. Entonces, algo que se utiliza mucho hoy es el tema de cambio de paradigma en el mundo académico. Hoy en el mundo educacional se habla mucho de la transformación y por supuesto el mundo de vista filosófico y teológico se habla mucho de la conversión. Prácticamente todos tienen el mismo objetivo, más o menos que se produzca un cambio real, un cambio positivo. Y ahí viene la parte, la parte del cambio de mentalidad que también se mencionó, el cambio de mentalidad en la parte cognitiva, luego tiene que afectar la parte emotiva del corazón y por supuesto luego debe darse el cambio conductual. Todos sabemos, aquellos que somos educadores, que si no hay un cambio conductual, no hubo aprendizaje, o sea que entró por un oído y salió por el otro. Y es lo que estamos viendo hoy. Y es una situación preocupante y muchos que estamos aquí en el proceso y todo este tema de transformar vidas, proyecto de vida, estamos haciendo todo lo posible y estamos buscando estrategias para ver cómo logramos esto. Entonces, este es un poquito el tema de la asignación para hoy y la palabra transformación. Y aquí defino, esto es muy importante porque hay mucha confusión, ¿no? Especialmente en Paraguay, que se habla mucho hoy de la transformación y haciendo y utilizando la definición nos damos cuenta que nuestra formación, la palabra transformación dice la definición que es el acto de transformar o el estado de ser transformado. Cambio de forma o condición, un cambio en disposición u un cambio de actitud, de corazón y de conversión. O sea, estamos hablando lo que mencionamos ya, el cambio de paradigma, la transformación, cambio de actitud, cambio de mentalidad, que no es fácil. Entonces, un poquito la definición de la transformación. Y esto nos lleva a visualizar lo que realmente es una transformación. O sea, cuando nosotros observamos el tema de una mariposa, no fue así, pasó por un proceso muy complejo y muy interesante para llegar a este tema de la mariposa, o sea, la metamorfosis que le llamamos, que es realmente un proceso de transformación increíble. Muchos chicos y grandes también cuando ven, no sabían esto, o sea, no sabían lo que realmente es un proceso de transformación. Entonces viene la palabra metamorfosis, del griego meta, que indica alteración, morfe, forma,
es un proceso por el cual un objeto cambia de forma. Y esto es muy importante por el tema de mi cosmovisión y el tema de la comunicación sobre el tema asignado, que tiene que ver el tema de la transformación y la familia como centro de contención emocional y como desarrollo del carácter, que voy a explicar un poquito y también explicar lo que muchos amigos, compañeros piensan y creen en su cosmovisión. Entonces vemos aquí el tema de la metamorfosis, realmente una transformación que pasó por un proceso de transformación y de eso llegamos nosotros a concluir entonces que la transformación es el cambio que se produce de adentro para afuera. Y esto es muy importante en nuestro proceso de explicar un poquito todo esto que estamos viviendo. O sea, el tema de el cambio el tema de la transformación es un cambio que se da de dentro hacia afuera. Muy importante. Mientras que la reforma es un cambio que se da de afuera para adentro. Es el dilema que estamos viviendo nosotros hoy en Paraguay. Se habla de transformación, pero no es un cambio de dentro para afuera, sino que es algo que ya se tomó decisiones afuera y se quiere imponer hacia adentro. Y por eso hoy mucha gente está resistiendo a la agenda, porque ya algunos ven como que no es una transformación desde el punto de vista de la definición, sino que es copy y pegar las mismas palabras que ciertas palabras mágicas que uno pone en Google, sabe de dónde se origina y dentro de qué cosmovisión está. Entonces no es una transformación, es una reforma, pero le dan el título de transformación. Nosotros, desde mi cosmovisión, cuando estamos hablando de la transformación, dice un cambio que se da de dentro para afuera y se tiene que notar un cambio conductual. Entonces vemos aquí transformación o reforma. Entonces yo voy a dar un enfoque desde mi óptima y mi cosmovisión, el tema de la transformación, del cambio de dentro para afuera y no de afuera para adentro. Como suelo decirle a mis pueblanos y compatriotas, la transformación es algo que nosotros decidimos aquí internamente, se produce un cambio de adentro para afuera y no una decisión que ya se tomó afuera y se nos quiere imponer hacia adentro, como está ocurriendo hoy en diferentes países. Entonces vemos el cambio de mentalidad, o sea, el cambio de actitud, que se habla mucho, la parte del corazón, la parte emotiva y la parte conductual, que es clave para que realmente se pueda tener como indicador que hubo realmente un aprendizaje. O sea, si no hay cambio conductual, no hubo aprendizaje. Y hoy lo que más nos llama la atención es el tema de la parte conductual. Acabo de recibir un video antes de empezar la clase que hubo una pelea en una estación de servicio. Estaban peleando ahí porque uno llegó primero, el otro no, uno se bajó, el otro se bajó y terminó eso en violencia. Explota el tema de la violencia desde el punto de vista conductual. Bueno, entramos ahora al tema de la cosmovisión, que es muy importante para mí, porque así como el profesor de Uruguay habló de una cosmovisión, vienen asesores nuestros de otros lugares, como el caso de Paraguay, vienen de otros países con una cosmovisión diferente a una cosmovisión antropológica paraguaya. Y esa cosmovisión tiene que ver con estos tres elementos que tiene que ver un poquito que mi creencia afecta mi manera de ver las cosas y eso afecta mi estilo de vida. Y eso es muy importante porque nuestro estilo de vida o nuestra conducta es el reflejo de lo que realmente creemos. Bueno, esto nos lleva a explicar entonces el ser humano multidimensional que ya se mencionó que es muy importante porque hoy está en una crisis antropológica, o sea, ya hay una crisis de identidad, ya no sabemos quiénes somos y luego viene otra corriente que nos empuja a autodefinirnos nomás ya. Entonces hay una crisis muy fuerte. Entonces, dentro del tema del ser humano multidimensional, desde mi cosmovisión, estamos hablando del tema de la salud mental que explotó en Italia ahora que tuvieron sus elecciones. En el Congreso se habilitó un bonus para trabajar la parte mental, todo lo que tiene que ver con la salud es desafío, los chicos, los grandes, más la salud mental. Lo otro es la emocional, que somos seres emocionales. Hoy tenemos muchos chicos y grandes que están depre, por eso vemos hoy en nuestros países la explosión de farmacias donde se vende mucho el antidepresivo y muchos de los casos depresivos vemos que es de origen emocional. Nosotros recientemente tuvimos una experiencia muy dolorosa en una ciudad de la República del Paraguay donde 3 chicos saltaron de un puente para autoeliminarse. 2 de ellos lograron su meta y una jovencita prácticamente no logró, sobrevivió. Y por supuesto, luego cuando se le pregunta en la raíz, bueno, entró en un cuadro depresivo crónico como resultado de una situación emocional, sentimental. Y luego, como bien mencionó el profesor, somos seres espirituales, éticos, el tema moral que es muy importante.
Aristóteles había dicho que somos seres sociales por naturaleza. Luego nos encerraron 2 años, ¿verdad? En la receta de la OMS, 2 años nos encerraron, después dijeron, había sido, nos equivocamos posiblemente. Y cuando salimos, ahora vimos el tema que salimos con mucha agresividad. Y por supuesto, la parte física, el tema del ser humano, porque es muy importante esto para elaborar prácticamente todo un plan de transformación, porque hay que tener clara en nuestra cosmovisión. Bueno, esto me lleva a mí a trabajar mi plan de transformación basado en la definición original de lo que es el tema de la transformación, que se da lo que se llama desde adentro hacia afuera, y no la reforma que se da de afuera hacia adentro. Por eso hoy se habla mucho de la reforma. Ustedes van a escuchar la reforma constitucional, o sea, la agenda de afuera se quiere imponer hacia adentro para alinear lo de adentro con lo de afuera, o sea, pocas palabras para buen entendedor. Entonces, dentro de mi plan de transformación contextual, antropológico, legal en Paraguay y en muchos países todavía hasta hace poco, casi todos los países tenían dentro de las constituciones o sus constituciones, porque en el siglo XX todavía el tema de la familia estaba dentro del paradigma. La ONU en el 93 había declarado el 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia. Hoy prácticamente ya cambió de rumbo. Próximamente se van a reunir en Lima, Perú, ya con otra agenda prácticamente antifamilia. Entonces, esos 4 pilares que ustedes están observando aquí en pantalla es la base de la nación que dice nuestra Constitución paraguaya. En el capítulo 4 todavía hay un respaldo legal. Dice que la familia es la base de la sociedad y la sociedad es la base de la nación. Y entonces habla del núcleo de la familia, de hecho como la red social más importante, define toda la composición de la familia y también las responsabilidades, las obligaciones y los derechos. Pero hoy esto se está cambiando. Y luego viene el tema de la educación integral, que es una palabra que está muy de moda, la palabra integral. Y entonces aquí defino 3 palabras muy importantes con relación a mi tema, que tiene que ver con el tema de la transformación y la familia como el centro de contención emocional y de formación. Entonces, dentro de la educación integral tenemos la palabra formación, que defino, que es una cuestión interna, la educación y la instrucción. Entonces, aquí al visualizar vemos aquí formación, tiene que ver el carácter, que voy a explicar en un rato, el tema de la actitud. La educación tiene que ver con el conocimiento y el saber, y luego la instrucción con habilidades y el hacer, el tema de la ética. Por eso cuando alguien dice, bueno, a esa persona se le disciplinó por un tema ético, asumimos que hizo algo que no tenía que haber hecho. Era el tema ético, por eso el profesor mencionó también ese tema. Pero el virus del relativismo afectó prácticamente todos los estratos. El relativismo es un virus que se apoderó casi todas las instituciones, entonces es muy difícil el tema de la educación en valores y en principios éticos hoy por el virus del relativismo. Entonces aquí podemos observar que la raíz está aquí abajo, que tiene que ver la familia, que para mí es la responsable de la formación, y estamos hablando aquí de la formación emocional y la formación ética, que es muy importante porque hoy ya estamos prácticamente sin límites, ya la gente no distingue, los chicos y los grandes ya no distinguen lo que está bien y lo que está mal, y hoy esto está causando, como ya se mencionó también con la doctora de México, la situación que estamos viviendo hoy. Y entonces la educación, vemos aquí el tema de lo que llamamos Google, que nos provee todo el conocimiento hoy, demasiado conocimiento, así como mencionó también, tiene que ver con el saber, y la instrucción habilidades viene a ver con el tema del YouTube, que te da todas las habilidades. Antes uno necesitaba mucho dinero para conseguir un profesor de guitarra. Hoy un tutorial de YouTube te enseña lo que uno quiera. O sea, estamos hablando de guitarra, piano. Yo tengo un chico que es experto es un técnico en redes sociales y también en todo lo que es filmación digital, y es autodidacta. Todo lo que él sabe y su especialidad lo hizo a través de YouTube. Bueno, los chicos son muy buenos en la parte de habilidades, conocimiento, que es el saber y el hacer. Pero aquí viene la educación en principio, que lleva un poquito más allá. El profesor habló de educación en valores, porque necesitamos principios universales en un contexto de mucha relatividad. Por ejemplo, si hablamos del principio de la gravedad, hoy los chicos y los grandes desafían el principio de la gravedad y dicen, no, yo no creo en ese principio. Entonces hay que llevarlo a la terraza, pararnos con él en la terraza del 8º piso. Entonces ahora le empujamos un poquito y va a venir aterrizando y ahí va
te va a decir, profesor, sí, ahora sí creo. No solamente vas a creer, también vas a sentir, porque se produjo un cambio drástico del siglo XX al siglo XXI. En el siglo XX operábamos todavía como el Homo sapiens, el Homo sapiens que piensa, razona, y hoy prácticamente estamos en el Homo sentimentalist, el tema de los sentimientos, como dice una marca, if you feel it, just do it. Si sentís hacerlo, hazlo. Bueno, eso es un poquito lo que estamos viviendo. Entonces, vemos aquí, para que podamos visualizar algo muy importante, el tema de la formación. Y ahí vemos algo que a mí me gusta, donde vemos el tema de lo que llamamos nosotros estos tres ingredientes dentro del tema de la transformación, del tema familia y el tema de la formación, desarrollo humano. Entonces pongo como base el carácter, luego estamos hablando de la personalidad, temperamento y el tema ahora, el tema de la actitud, que se instaló ese tema, el cambio de actitud. Lastimosamente, muchos compatriotas, yo me refiero al caso de Paraguay, hay muchos fatalistas y algunos piensan que el carácter es genético y te dicen yo nací así, así soy y así voy a morir. Entonces no hay espacio para ningún cambio, no hay espacio para ninguna transformación con esa mentalidad. Entonces hay que trabajar para que se produzca ese tema del cambio de actitud y el cambio de mentalidad y tratar de explicar que el carácter no es genético, el carácter es que el carácter se desarrolla y aquí viene el rol de la familia, que lastimosamente hoy en nuestros países no hay políticas públicas para fortalecer la familia. Por el contrario, todo lo que estamos recibiendo de afuera, la agenda enlatada, ataca directamente a la familia. Yo le hablo como consejero de familia en Paraguay. Y luego está la personalidad y los temperamentos que ustedes ya saben, los cuatro muy conocidos. Y bueno, aquí vemos el desafío hoy dentro de este proceso de transformación para mí, de mi cosmovisión. No pasa por el saber, porque ahí está Google, que tiene todo, no podemos competir con Google. Tampoco pasa por YouTube, que maneja todo el hacer. El gran desafío es la filosofía del ser. Y ahí es donde tenemos un gran desafío delante nuestro como padres y como educadores, porque hay mucho énfasis en el saber y en el hacer, pero muy poco en el tema del ser. Y bueno, esto nos lleva al plan estratégico para compartir con ustedes una visión muy importante localmente, que está muy lindo el escrito, pero no se llevó a cabo. Entonces, el plan estratégico tiene que ver con la visión. Yo defino también mi vocabulario. La visión es el qué, es lo que yo quiero. La misión es el cómo, y en el cómo están los ingredientes que tengo que utilizar para lograr que esa visión, que es algo abstracto, se convierta en realidad. Quiero compartir con ustedes la visión de la educación, en este caso, el caso de Paraguay. Muy importante, esto es del año 92. Y lastimosamente hoy la gente que viene de afuera, que nuestra formación es reforma, porque la gente que te da el dinero te dice cómo usar el dinero y qué hacer con el dinero y qué palabras utilizar. Viene todo empaquetado. La educación paraguaya dice busca la formación, no dice educación, dice formación. Por eso es muy importante tener un glosario de definiciones, porque hoy hay mucha más lenguaje. La educación paraguaya busca la formación de mujeres y varones que en la de su propia personalidad logren suficiente madurez humana que les permita, fíjese, uno es el tema de la madurez, por eso escuchamos, dice, ¿cuándo es lo que vas a madurar? Y lo otro dice que les permita relacionarse, y hoy tenemos un problema de socialización, relacionamiento. La semana pasada se declaró en Paraguay la epidemia de la violencia intrafamiliar en la casa, y eso es muy lamentable. Dice comprensiva y solidariamente. Fíjese, espectacular, me gusta muchísimo esta visión, pero ahora con la cosmovisión que viene de afuera están alterando todo esto. Entonces vemos aquí, el tema dice consigo mismo, con uno mismo, lo que mencionó el profesor, el tema del autoconocimiento, el autoconcepto, el tema de la autoestima. Luego, del punto de vista sociológico, antropológico, con los demás. Luego está con la naturaleza, que se extió hoy, porque hoy el tema ecológico es un vocabulario también estratégico y muy utilizado. El tema, ya está ahí el tema con la naturaleza. Y luego viene el tema con Dios, aparece también el tema Dios en la visión del 92. Bueno, de aquí simplemente hacemos el tema, lo que yo llamo ego-relación con uno mismo, que es muy importante, todo el tema de la parte de autoestima, por eso estamos hablando de una transformación de adentro para afuera. Antrorrelación tiene que ver con los demás, por supuesto, si yo tengo problema conmigo mismo. Por eso me gusta muchísimo una definición que encontré hace mucho tiempo que dice, una persona que se ama
y se valora, puede amar y valorar a los demás y enfrentar su realidad de manera adecuada. Mientras que una persona que no se ama y no se valora, va a ser muy difícil que ame y valore a otras personas y que enfrente su realidad de una manera adecuada. Entonces, ego-relación, antro-relación, y está la eco-relación, que estamos hablando, puede ser tu ecosistema, tu microclima donde vos estás, y por supuesto el tema de la teorelación. Estamos hablando de eso dentro de esta cosmovisión que todavía nosotros tenemos un respaldo constitucional en Paraguay. Y luego vemos aquí el tema de la comunidad educativa. Por eso es muy importante la comunidad educativa. Para mí tiene tres ejes. Los padres, que somos los responsables moral y constitucionalmente. Los docentes que vienen a colaborar, no a sustituir, porque es un poquito el camino que se está tomando hoy. Estamos yendo a la última etapa del proceso del tema de historias de la educación. Hoy más o menos de una educación pública estamos yendo ya a una educación del Estado, que nos lleva ya a otra categoría. Y entonces dentro de esta comunidad educativa tenemos que trabajar de una manera coordinada. Fíjense, los padres, incluyen las madres también ahí. Las dos es que hacen mucha falta, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de la parte emocional, la carencia afectiva que hoy nuestros chicos y los grandes tienen, y por supuesto el tema espiritual que tiene que ver con hablar bien, bendecirle a los chicos y no maldecirles, como estamos escuchando hoy, todo ese vocabulario no muy de colegios. Fíjese, ayer me enviaron un video de un colegio muy importante en Paraguay, que lo conocemos como el Colegio Nacional de Capital. Se fue a otro colegio, Estela Mari, y empezaron a insultarse, el tema de la violencia, y no son chicos de asentamiento, chicos ahí de un barrio, son chicos de colegios de referencia. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso mencioné que el desafío nuestro es el tema de la transformación del ser. Entonces aquí tendríamos que trabajar juntos dentro de este trabajo coordinado, porque hoy los padres, al no asumir su responsabilidad, los docentes no pueden hacer su parte y los más afectados son los alumnos. Bueno, aquí vemos entonces el desafío del ser, y aquí viene el tema del desarrollo del carácter. Doctor Montiel, El tema tenemos de... un minutito para ir cerrando la presentación y para Sí, pasar después a los otros bueno, paneles. voy a rápidamente aquí el carácter, desarrollo del carácter. Y defino Perfecto. rápidamente, porque mucha gente piensa que el carácter es genético. Entonces, bien, vemos aquí, el carácter es lo que uno es cuando nadie está observando lo que realmente uno es. La definición del diccionario Webster dice excelencia moral y firmeza. Cualidades mentales y morales del ser humano es la suma de esas cualidades que lo distingue como persona, la enciclopedia británica. Y este otro autor dice el carácter es la totalidad de los sentimientos, deseos, motivos, conducta, hábitos y las decisiones que el individuo toma. En otras palabras, el carácter no es hereditario. Esto indica que el carácter se desarrolla. Y ahí vienen todos los ingredientes de que esto se desarrolla internamente. Y hago rápidamente un resumen al final para terminar. Vemos un poquito aquí el tema de los ingredientes del carácter que estoy utilizando dentro de mi cosmovisión. El amor, porque hace falta una sobredosis de amor. El gozo, tengo, no tengo, tengo celular, no tengo celular, tiene que ver con contentamiento, porque la gente está muy aburrida. La paz, que no es ausencia de problemas, sino que es paz en medio de los problemas. La paciencia, que hoy la gente no tiene, tolerancia cero, benignidad, bondad, la fe, fidelidad, mansedumbre, y donde tenemos que llegar, la templanza, que es dominio propio, autocontrol, que tanto necesitamos hoy en nuestros países, porque se perdió y explotó el tema de la violencia. Muchas gracias por la invitación, así que comparto con ustedes otra vez, paro aquí y le paso a Martín el micrófono. Doctor, tenemos una pregunta, a ver un poquito. Tenemos una pregunta para el doctor Martínez Larrechea. Dice la pregunta: educación en valores no se da mucha importancia como para completar horas y no desarrollados. La pregunta lo hace Rosita Peña. Dice: es una asignatura pendiente en educación. El tema es urgente. ¿Sean atendidas por los ministerios? Totalmente de acuerdo, perdón, totalmente de acuerdo, Rosita y colegas que expresaban esas opiniones. En el caso del Uruguay, por ejemplo, el programa de educación en valores al que yo hacía referencia, fue sustituido a partir de 2005.
sin ninguna evaluación técnica específica, y de alguna manera fue sustituido por la educación en derechos humanos. Por supuesto que es muy importante la educación en derechos humanos, yo diría que hace parte de la educación en valores, pero no alcanza con que yo sepa la Declaración Universal de Derechos Humanos y me sepa de memoria los pactos internacionales. Si eso yo no lo puedo aplicar a mi vida, si no puedo transformar mi vida y la de mi comunidad a través de desarrollar mi conciencia ética, mi dimensión axiológica como persona. Entonces, allí es donde los sistemas educativos estamos fallando, en la medida que no formamos formadores para ese tipo de tarea, y en la medida en que muchas veces tampoco le damos un rol, un espacio curricular específico, sea específico o sea transversal, pero no le damos un lugar, digamos así, en el diseño curricular. Así que totalmente de acuerdo, creo que es una gran asignatura pendiente de los ministerios y de todos los actores educativos, ¿verdad? Muchas gracias por las preguntas. Gracias, doctor. Ahora tenemos una pregunta para el doctor Antonio Montiel. Dice, los docentes están con un grave problema de salud mental, sobrecargado de números de estudiantes en aulas, en entrega de documentos y de parte de la familia no colaboran en la crianza afectiva, en valores, responsabilidad, respeto a sus semejantes. Los padres no pueden con los hijos y los educadores menos, porque no hay respeto ni del educando ni de los tutores familiares. También comentario y pregunta de Rosita Peña. Bueno, Diana, el rol del docente hoy es un desgaste integral. El docente tiene un desgaste mental, emocional, espiritual, social y físico. Muchos de ellos ya quieren jubilarse. ¿Por qué? Porque una de las cosas que mencionaste es la falta del respeto. Y acordate que mencioné el caso de Nacional de la Capital con Estela Mari, que se fueron en violencia y son colegios referentes. Entonces vemos que el problema no está por la falta de conocimiento ni tampoco de habilidades. El tema es el fracaso en el desarrollo del ser, lo que sería la formación. Y dentro de la formación es lo que mencionó el profesor Enrique, el tema de los valores, pero eso no está de moda hoy porque el relativismo, que es el virus que está en todos lados, hace que todo sea relativo y ya no se enseñe el tema de valores para que la gente ya no entienda lo que está bien y lo que está mal y que todo esté bien. Y esa es una situación preocupante. Ahora, yo como consejero lo que estoy instalando es el taller para padres, porque los padres son los responsables moral y constitucionalmente de los hijos. Si ellos no pueden asumir ese rol, el docente se va a estresar, se va a herniar y por supuesto, lo que yo siempre digo a los docentes, va a terminar reventando. Y se va a producir una crisis existencial que pasó con Pelé cuando hace 3 años dijo, él llorando, yo cometí el peor error, he sido el mejor jugador del mundo, pero descuidé el partido más importante de mi vida, descuidé mi familia. Eso es lo que llamamos nosotros hoy en casa de herrero cuchillo de palo. Ok, perfecto. Vale, muchísimas gracias, doctor.